tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Hoy día tenemos una gran invitada con nosotros, María Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast. Te damos la bienvenida. Y, ¿cómo estás, María Soledad? Te dejo a ti lo que viene. A ver un poquito, a ver si... Muchas gracias, Juan. Buenas noches, Pía. Encantada de tenerte junto a nosotros en Fundación Paz para Chile. Un honor poderte hacer esta entrevista, sobre todo porque será desde una perspectiva más bien social y humana, donde te podremos conocer como mujer y como ser humano. Para comenzar, cuéntanos, ¿quién es María Pía? Tu historia familiar, tus estudios y cómo es vivir la vida día a día junto a José Antonio Kast como esposa, como familia, ya que hoy día es el candidato a la presidencia top en la mayoría de las encuestas. A ver, bueno, yo soy Pía Adriasola, señora de José Antonio Kast, como ya me presentaron. Soy una mujer común y corriente como cualquiera de los que me pueden escuchar. No sé si me oyen, se me va un poco la señal, ¿o no? No, estamos bien. Está bien. Ah, ya, estamos bien. Sí. Bueno, muy común y corriente, igual que cualquier mujer que me pueda estar escuchando. Soy una mujer que quiere mucho a mi marido y que quiero mucho a mis 9 hijos que el Señor me regaló y que me he dedicado la vida entera a educarlos, a acompañarlos en su crecimiento, en su desarrollo, velando también porque puedan ser niños sanos, niños generosos, niños de bien, niños comprometidos también con su entorno, y eso también lo hemos hecho juntos, porque en eso el papá también ha marcado su huella muy profundamente en cada uno de sus hijos. Y bueno, y estamos en este minuto en una carrera presidencial que termina en una primera etapa el próximo domingo, así que con muchas tareas, con mucho trabajo, me ha tocado recorrer muchos lugares, así que he tenido que dejar un poquito de lado mi tarea de mamá y bueno, y se me ha ampliado la familia, se me ha ampliado el corazón, se me ha ensanchado, me ha crecido, así que estoy muy contenta también haciendo lo que esta campaña en la que hemos estado. Bueno, es una referencia que nos estás dando de tu persona, muy humana, y yo creo que eso el público o nuestros seguidores y los seguidores, me imagino que ustedes lo van a apreciar muchísimo. Ahora, para entrar en tierra derecha, en caso de que tú puedas asumir el cargo de primera dama de nuestra querida nación, ¿has pensado en qué aspectos sociales enfocar tu gestión? Y si existen otros temas en los cuales te gustaría incursionar, trabajar y aportar. A ver, yo creo que una de las cosas que me gustaría seguir haciendo son los que ya estoy haciendo en este minuto. O sea, he hecho mucho contacto con personas que necesitan visibilizar su problemática. Ahora venimos en esta tarde de la zona cero, donde hay personas que han sufrido los últimos 3 años como si estuvieran en guerra. Entonces, es una realidad que poca gente se imagina. ¿Cómo fue la realidad que les tocó vivir en el minuto? A ver, perdona, discúlpeme un segundito. Perdón, esta cosa técnica. Ahora sí. Entonces, pocas personas se imaginan que puede haber gente viviendo bajo una tensión, bajo una sensación permanente de amenaza y de inseguridad, donde ya casi podría decirse que se han acostumbrado
al maltrato, a la violencia, porque es lo que les toca vivir a lo mejor cada viernes, cuando se junta un grupo de personas a violentar su barrio, el lugar donde viven, donde no sé, se toman todos los espacios públicos para hacer mucha violencia. Entonces, es una cosa que poca gente se imagina porque no visita los lugares, no ve todo lo rayado que están, todo lo feo que se ha vuelto, fruto de una permanente agresión que hace que las personas ya no tengan derecho a disfrutar de espacios ni seguros ni bonitos, donde estaban iglesias tan preciosas y tan emblemáticas como la iglesia Carabinero y la iglesia de la Asunción, que fueron quemadas y vandalizadas de una manera brutal, bajo el silencio de los mismos pastores de la iglesia. No hubo actos de reparación, no hubo nada que de alguna manera estuviera ahí para decirle a esos vecinos, bueno, nosotros nos dolemos junto con ustedes y estamos aquí también sintiendo sus dolores. Hay muchas realidades, esa es la que me tocó hoy día, pero hay muchas realidades hoy día que nos están golpeando de distintas maneras, y a mí me gustaría poder estar en contacto con esa realidad para poder servirla de la mejor manera posible. Yo creo que eso complementa un poco lo que es el plan de gobierno que tiene José Antonio, porque él piensa que es muy fundamental recuperar muchos de los fondos que en la realidad uno, o en la práctica uno se da cuenta que se pierden en el camino, porque hay muchas ONG, porque hay muchas organizaciones que saben y tienen el conocimiento técnico para apropiarse de recursos públicos que en realidad debieran llegar a las verdaderas urgencias sociales y a gente que en realidad con mucho esfuerzo sale adelante, pero que no recibe ninguna ayuda para poder restaurar, por ejemplo, los espacios públicos. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, y en términos generales, yo creo que una de las cosas fundamentales de las cuales hay que ocuparse, y que yo lo veo como la gran urgencia social de esta época, es el tema de la familia. Hoy día tenemos una juventud que vive como absolutamente inmediatistamente, sin preocuparse de mañana, sin preocuparse de otro, sin preocuparse de algo que yo no tenga ganas de preocuparme, o sea, vive como muy en la inmediatez, siempre probando sensaciones nuevas, siempre como respondiendo ante estímulos y estímulos que tienen que ser cada vez más fuertes para que produzcan alguna reacción en ellos, pero esto los ha llevado a perder el verdadero sentido de la vida, que es el amor al final, que es el poder hacer de la vida de uno un don para otro, y poder aprender que cuando uno da algo bueno hacia otra persona, el que sale ganando es uno. Nuestros jóvenes no han tenido muchas oportunidades de conocer eso, salvo que lo hayan aprendido en sus propias casas. Y por eso yo creo que tenemos que trabajar mucho con la juventud. Tenemos también que trabajar con padres que se sienten desvalidos ante jóvenes que se muestran muy desafiantes, frente a los cuales no sienten que no tienen respuesta, y volver a decirles, mira papá, mira mamá, tú por ser padre o por ser madre ya tienes en ti, en tu vida, en tu experiencia, en tu historia, todas las herramientas para darle sentido de la vida a tus propios hijos. Pero tienes que hacerte cargo, o sea, nadie lo va a hacer mejor que tú. Y si tú dejas de lado tu celular, si dejas de lado un tiempo del que dedicas a tu trabajo o a tu hobby y lo inviertes en tus hijos, vas a hacer un gran bien social que parte por transmitirle el amor, la dedicación y la buena formación y la buena educación a tus hijos. Entonces, ahí yo creo que tenemos un gran desafío. Yo quiero hacer una pregunta un poco más certera, en el sentido siguiente. Normalmente la figura de primera dama
es como que está un poquito siempre al lado. Y como ejemplo de primera dama que yo admiro bastante, fue la esposa de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor Mm, Roosevelt. Ella fue una mujer mm, muy importante en los tiempos de la depresión acá en Estados Unidos. Y, sí. y el cargo que ella ejerció fue primordial para que el gobierno de él fuera exitoso. En tu caso, Ujú. estás buscando ser la primera dama o vas a ser la primera dama como una adición al gobierno de José Antonio o le quieres dar eh, un rol un poco más importante a la Un primera valor dama? agregado, dices tú. Exactamente. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que Eleanor Roosevelt hizo un gran aporte porque ella fue muy importante en el tema de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Mm? Y por lo tanto creo que efectivamente uno, o sea, en este caso yo en lo personal, yo tengo un montón que aportar y no lo digo con ninguna vanidad, sino que porque yo soy yo distinta de mi marido y si es que estamos juntos en esto, la idea es que yo no sea no sé, que no ande muy lindamente vestida, haciendo así adiós de lejos con la mano, no. Yo soy de abrazo, yo soy muy de piel, soy una persona muy que me gusta mucho la cercanía con las personas, me gusta conversar y conocer eh, distintas realidades y no le tengo miedo tampoco a enfrentar situaciones difíciles y por lo tanto eh, yo creo que el tener ese contacto muy directo, ojalá, espero que se pueda dar con personas, va a ser también estar retroalimentando en forma permanente lo que puede ser un gobierno de José Antonio. Por otro lado, el tema de la familia, que es un tema que yo creo que es muy importante, que hay que revisar desde todas las perspectivas de lo que es un gobierno y de lo que son las políticas públicas. Por supuesto que tener una perspectiva de familia para abordar cualquier política pública puede ser tremendamente relevante, porque cuando uno mira las realidades como cosas aisladas, como una tuerca, un tornillo y puras cosas separadas, uno no ve el sistema completo. Y yo creo que en eso hemos fallado como Estado, digamos. Todos los gobiernos anteriores han tratado de solucionar un problema de la niñez por aquí, un problema de la mujer por acá, a los hombres, por supuesto, que invisibilizados totales, porque ellos no existen, eh, y por lo tanto nunca se mira el sistema. Yo creo que el volver a pensar que todas las personas necesitan y requieren políticas públicas que les faciliten la vida para poder disfrutar de su tiempo de familia y poder generar espacios efectivos y eficientes para que la gente se pueda encontrar con sus seres queridos, que poder generar espacios públicos donde puedan disfrutar del aire libre, espacios recreativos y tomar iniciativas que permitan a la familia poder ser, crecer, desarrollarse en el tema de la vivienda, lo que significa poder pensar en una vivienda para una familia, es ponerle cabeza y es poder decir en realidad tenemos que consagrar nuestra energía a dar posibilidades de que nuestra sociedad, que tiene un fundamento en la familia, que es su célula principal y elemental, bueno, si nosotros invertimos ahí y le damos fuerza y le damos energía y le inyectamos también recursos y cabeza y intención, bueno, una familia sana es el mejor aporte para nuestra sociedad y eh, es el recurso que mejor nos va a dar réditos en lo económico, en lo político, en lo social, en todo ámbito. Entonces, por eso es que la familia tiene que ser vista como un sistema y se tiene que abordar desde todas las perspectivas de la política pública. Antes de hacer la otra pregunta, estabas hablando justamente ahí del hogar, de la compra de casa y todo eso. El día lunes estuve con nosotros acá en una entrevista muy interesante por segunda vez
Tú la debes conocer, obviamente, Beatriz Maturana, candidata a senador por el Pacto Cristiano. Y es una mujer encantadora. Y hablábamos justamente de la vivienda. Y ella está, o sea, la idea de ella de vivienda, en vez de llamarla vivienda social, a ella le gustaría que se llamara vivienda pública, que se dejara de estigmatizar a la gente con la cosa social y que pudieran integrarse más a la sociedad sin tener que tener la etiqueta social. ¿Estás de acuerdo con esa visión o no? Bueno, yo creo que como sea, el techo o el derecho a un lugar para vivir es una necesidad primordial de todo ser humano. El punto es qué posibilidades y cómo podemos enfrentar esa realidad hoy día viendo un índice de pobreza mucho más alto que el que había hace 3 años atrás, y habiendo una cantidad de inmigración tremenda, y también pocas capacidades, digamos, de responder ante la tremenda demanda que tenemos. Entonces yo creo que eso va a ser algo que va a haber que abordarlo una vez que, o sea, si es que José Antonio sale elegido, para ver primero cómo podemos recuperar recursos para poder invertirlos en vivienda. Y el tema de vivienda social, vivienda pública, da lo mismo. Las personas necesitan una casa, necesitan un techo, da lo mismo, un hogar, un lugar donde establecerse, donde puedan desarrollar su vida de familia. Y en ese sentido yo creo que compartimos la visión de que eso es una necesidad de primer orden. Yo creo que si no hay muchos recursos, habiendo tantos campamentos, hoy día vamos a tener que recurrir quizá a soluciones que no son la vivienda completa, pero por lo menos establecer soluciones que le den a las personas la posibilidad de tener agua potable y un servicio sanitario que evite plagas, enfermedades. Ya con eso vamos a estar dando un paso adelante. Y si podemos construir viviendas que ojalá también sean viviendas que consideren necesidades de la familia desde todo punto de vista, porque cuando uno piensa en una vivienda y en realidad se hace un proyecto para cada vez y ese proyecto cuesta carísimo, a lo mejor tenemos que pensar en un modelo que sea ampliable o más o menos variable, pero que no haya que pagar cada vez un proyecto, porque eso le cuesta plata al Estado y que no va en un directo beneficio a las personas. ¿Ah? Y también pensar, por ejemplo, en lo que son las necesidades. Por ejemplo, el baño tenga una puerta de 90 centímetros, porque en cualquier momento cualquier persona, cualquier miembro de la familia puede tener un accidente o puede llegar a vivir a la casa la abuelita que está en estado de discapacidad y hay que llevarla en silla de rueda al baño o cualquier cosa. Si uno lo piensa con anticipación y si uno se pone en la situación de que esto pudiera pasar, bueno, un baño amplio con una puerta amplia puede ser una gran solución para muchos problemas que tienen una puerta tan estrecha que si tienen esta dificultad no pueden acceder al baño, o que todas están pensadas con escalones en vez de rampla. Si todas tuvieran rampla no sería un problema, pero es anticiparse o tener una capacidad de pensar en cosas que le den la vida a las personas tengan el problema o no, porque una rampla sirve para la mamá con un coche, para la abuelita que ya está viejita, para la señora que anda con burrito o para el niño que tuvo un accidente y resulta que en este momento está circunstancialmente con muleta, no sé, es como tener esa mentalidad de decir, con una solución así podemos resolver un problema que si no se piensa antes, va a generarle muchos problemas a la persona que tiene una vivienda, que tiene un baño con tales características, a que si tiene un baño que ya pensó en la posibilidad de la discapacidad, por ejemplo. Ahora, lo que tú estás diciendo es completamente aplicable a todos los ámbitos de la vida y de los ciudadanos. Eleanor Roosevelt tenía una frase muy, muy famosa que dice que
soy lo que hoy soy gracias a las decisiones que ayer tomé. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en Chile es la juventud que no está tomando las decisiones correctas para poder llegar a un futuro que le sea bueno. ¿Cómo podemos hacerle entender a la juventud, y ya que tú lo estás viendo también en el asunto del crecimiento del país, cómo podemos hacer que la gente entienda que las decisiones que se toman hoy día son las que les van a afectar en el futuro, para bien o para mal, especialmente la juventud? Bueno, yo creo que los primeros llamados a hacer ese trabajo son los padres de familia, o sea, son los papás. Los papás tenemos que hablar con nuestros hijos, y sobre todo cuando los hemos visto alejarse. A lo mejor podemos buscar las formas, porque nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos cómo llegar a ellos. A lo mejor los puentes ya están quebrados y ya no hay acceso, pero yo creo que tarde o temprano los niños, yo creo mucho en la juventud. Yo creo que los chiquillos, por mucho de que estén sometidos a mucha presión por el medio en el que están, por las cosas y el bombardeo permanente al que están sometidos, por los estímulos que permanentemente los están desafiando a violentar sus propias conciencias, en algún momento tienen que reaccionar. Y bueno, yo creo que cada padre de familia y cada madre de familia ojalá que tenga brazos abiertos para recibir a sus hijos, para aconsejarlos de la mejor manera, pero hoy día, pensando en las elecciones, que es lo inminente que tenemos, yo le diría a los jóvenes que hay un chiquillo joven que dice representarlos muy bien, y que yo pienso que puede ser una buena persona. Es un chiquillo de la generación que en el fondo no ha terminado su carrera, pero yo no dudo de sus buenas intenciones. El punto es que si él llegara al gobierno, uno lo que piensa es ¿cuál es el futuro que le espera a Chile? Y eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y también, en el fondo, que invitarlo a que también asuman el desafío de conocer a José Antonio Kast, que lo han conocido como el más representante del heteropatriarcado opresor y tan macho opresor y tan, homofóbico, extremo y tantas cosas que le ponen como caricatura. Pero yo los desafío a que se atrevan a meterse en las entrevistas donde él puede explayarse y hablar largamente de quién es, y que lo escuchen con atención, y que piensen cuando lo estén escuchando en algún hijo de ellos. Le voy a hablar a ellos. Imagínense, chiquillos, que ustedes en el fondo tienen que pensar en esta elección teniendo un hijo. Piensen en el futuro que le quieren dar a ese hijo y escuchen a todos los candidatos. Hagan la pega bien. Ustedes son chiquillos inteligentes y son capaces de hacerlo. Tienen las redes sociales y tienen la capacidad de poder juzgar con inteligencia cuál es la mejor decisión para tomar. Y yo creo que si es que ustedes escuchan y se dan el tiempo de sacar todos los carteles y todos los prejuicios, van a darse cuenta que comparten mucho más con José Antonio de lo que han podido llegar a conocer, porque las etiquetas y los carteles les han impedido llegar a conocerlo. Entonces, hoy día nuestro país está en juego. Hoy día el destino de sus hijos, de lo que son los míos, mis nietos, y lo de cada uno de todos los chilenos está en juego. Porque nuestro país está en este minuto en una posición bastante disyuntiva. Y ustedes también son muy importantes para la elección que se viene este domingo. Así que hagan bien su pega y sean inteligentes a la hora de juzgar. Sean independientes y sean audaces y atrevan a pensar por ustedes mismos, porque yo creo que una de las cosas que más me preocupa de lo que les afecta a ustedes como generación es que ustedes han perdido, a lo mejor sin darse cuenta, su libertad, haciendo lo que el otro hace, diciendo lo que el otro dice,
pensando lo que el otro piensa. Bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué haces? ¿Tú cómo te ocupas? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque finalmente tú eres responsable. Yo soy responsable. Cada uno de nosotros es responsable de construir este país. Así que eso te diría, joven, le diría a ustedes, jóvenes, y les digo a ustedes que están dirigiendo el programa que me invitaron a decirle algo a los jóvenes. Toda la razón, Pía, y bienvenida a esa acotación. Atrévanse que se atrévanse a ser auténticos, atrévanse a ser ustedes mismos, a pensar. Eso. Bienvenidos a esa acotación, como te decía, ese consejo. Y dentro de las respuestas que has dado, un tema lleva al otro. Y recuerdo que acabas de nombrar dos frases en particular, situaciones difíciles y cómo hemos fallado como Estado. Con respecto a eso, te tengo dos preguntas. Una es que si finalmente logras asumir y ejercer el cargo de primera dama, hoy será en un Chile muy complejo, un Chile sumergido en una crisis social y de temas valóricos profunda. ¿Te has planteado cómo desde tu cargo de primera dama enfrentar eventualmente esta crisis y qué soluciones y cómo aportar para poderla sobrellevar de la forma más simple posible y ojalá el día de mañana esta crisis social erradicarla y decir adiós crisis? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que lograr es algo que yo creo que, a ver, si nos va bien y si nos va muy bien, yo creo que es algo que por lo que todos claman, que es recuperar el respeto. Yo creo que si la gente nos apoya, va a ser porque la gente quiere recuperar el respeto de los unos por los otros. Yo creo que hasta la gente que estuvo en las manifestaciones del 19 y el 20 de octubre, ellos querían cosas buenas, muchos de ellos que estuvieron ahí querían cosas buenas y creían que estar ahí significaba, en el fondo, hacer algo bueno y manifestarse por un cambio y algo bueno para Chile. Hoy día se dan cuenta que eso fue una manipulación no solo de toda lo que era como esta juventud y estos niños que estuvieron desde probando, digamos, desde principios de año entre las tomas, las quemas de los colegios, el saltarse los torniquetes y el estar desafiando permanentemente el orden, la autoridad, sino que todo lo que vino después, toda esta ruptura, toda esta pérdida de la paz, la pérdida además de nuestra institucionalidad, porque no nos olvidemos que después por sí una nueva constitución que nadie quería, pero los políticos nuestros rendidos de rodillas firmaron así y nos entregaron a una incertidumbre en la que estamos viviendo hoy día y que nadie sabe qué es lo que va a salir de esa convención constituyente y estamos esperando para ver cómo se va a desarrollar el curso de los hechos para nuestro país. Grandes porque la gente sienta de que en realidad todos hemos sido defraudados con todas las promesas. O sea, si nosotros apoyamos a un presidente que tenía un programa de gobierno y no lo cumplió, fuimos defraudados. Si él tenía el cargo en sus manos para haber hecho uso de su autoridad para prevenir tantas situaciones de vulneración en contra de los ciudadanos comunes y corrientes y no lo hizo, bueno, fuimos defraudados. Nosotros hoy día necesitamos autoridad, necesitamos autoridades que sirvan el bien para el cual se constituye la autoridad. Si no, ¿qué sentido tiene tener autoridad? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos un presidente? ¿Para qué tenemos un congreso? ¿Para qué tenemos un juzgado que hace cualquier cosa? O sea, necesitamos que las autoridades cumplan con su deber, que ya se olviden de tener derechos, no sé, de los privilegios, de los reconocimientos, de los sueldos.
no, que se ocupen de sus deberes, de cumplir con su deber. Y recuperar el respeto es una cosa que es un clamor general. ¿Ah? Y yo creo que el respeto también se recupera practicando el respeto. Yo creo que en el contacto con las personas uno puede hacer mucho. Yo no creo que pueda llegar a todo Chile y a todas las personas, pero a través de plataformas públicas uno sí puede llegar con un mensaje, y con un mensaje esperanzador además, porque lo que a mí durante la época de la pandemia me devolvió mucho la esperanza fue decir, en realidad la naturaleza tiene una fuerza propia que termina imponiéndose por sobre toda ideología. Y yo creo que la naturaleza humana está hecha para amar. Y si no amamos, nos frustramos, vivimos mal, lo pasamos pésimo. Entonces mejor decidámonos amar y a poner en práctica el amor. Y eso parte por ir y tocar la puerta del lado del vecino al que nunca he saludado, por ejemplo, ir y ver que en realidad al frente hay un abuelito al que le cuesta sacar la basura y ofrecerle mi ayuda, ponerme al servicio de los demás con cosas simples, y de repente no se trata de hacer grandes cosas, pero sí estar disponible para los otros, y de repente fijarme que existen otros que necesitan de mí, que necesitan de mi ayuda, darle un buen ejemplo yo a mis hijos, porque lo que yo haga también va a impactar en mis hijos. Entonces, si yo como autoridad hago algo así, yo espero que también eso pueda ir ayudando a que muchas personas que han perdido el sentido de su labor en el servicio público, porque ya, no sé, atienden mal en el mesón de un hospital o de un consultorio, o porque atienden mal porque les da lata poner bien la inyección porque no se da en el tiempo. O sea, que todos vayamos recuperando el amor, porque el amor nos engrandece como personas. Y creo que tenemos que recuperar el buen sentido del vivir. Eso nos va a ayudar a recuperarnos como sociedad, nos va a ayudar a recuperar nuestra democracia, a recuperar una vida también más sana, en términos no solo de comer sano o de vivir sano y no enfermarse, sino que el trato entre nosotros nos hemos olvidado. La salud social o la salud ecológica humana tiene que ser mucho más vista y mucho más cuidada, y eso tenemos que asumir toda la responsabilidad que tenemos por ello. Así es, y cuando nombrabas ahora la autoridad, eventualmente también nombraste el Estado, cómo ha fallado. Cuando escucho eso se me viene a la mente, porque lo tengo apuntado de hecho, que en una entrevista a Tele 13 sostuviste lo siguiente: como sociedad no hemos sido capaces de generar una alternativa de apoyo y de sostén hacia o para la mujer. Desde tu visión, ¿podrías contarnos? Se cayó. Tiene que reconectarse. Ajá. Se le cayó la señal. Muy agradable, Pía. Un gusto en tenerla. Va a volver a entrar seguramente. Seguramente. Vamos a esperar. Mientras vuelve, ¿cuál es el análisis que haces tú, Soledad, hasta el momento de la entrevista? ¿Es la persona que estabas esperando entrevistar o es diferente? Sí, una persona muy humana. Ahí está entrando, vamos. Espera. Tiene que entrar acá. Ahí está. ¿Aló? Ya. Ahora sí. Me quedé ahí con la Ahí lo pregunta. estoy recuperando, parece. Sí, Sí, porque no alcancé a terminar de... Vamos a retomar la pregunta. Es muy interesante conocerte desde este punto de vista humano, Pía, eso es lo más importante. Y tú decías que eventualmente, como autoridad y como Estado, habíamos fallado. Entonces se me viene a la mente la frase que tú sostuviste en Tele 13. Como sociedad no hemos sido capaces de generar una red de apoyo hacia y para la mujer. Desde tu visión, ¿en qué piensas que en este tema, en cuanto a la mujer, el Estado ha fallado? ¿Y cuáles son los aportes y soluciones que podemos aportar y entregar para poder avanzar en este tema tan sensible y delicado? Porque lo hemos
caricaturizado, perdón. Lo hemos puesto en la palestra, pero de una forma, no sé si es correcta la palabra, manoseada, de una forma finalmente incorrecta. Así que, ¿cómo piensas que hemos fallado y cómo podemos avanzar? A ver, lo primero es que, para mí es fundamental que se vuelva a reconocer el rol de la mujer, madre y esposa, porque ese es un rol que ha sido invisibilizado y que finalmente por invisibilizado la mujer dejó de creer que era un aporte a la sociedad cuando se dedicaba al cuidado de su hogar. Yo creo que eso fue el error más grande que pudimos. Tú no trabajas, entonces no eres nada. Cuando en realidad las mujeres que nos dedicamos al hogar trabajamos el doble o el triple, sobre todo si es que tenemos un trabajo fuera del hogar. Trabajamos muchísimo, trabajamos incansablemente, porque una madre que tiene en su corazón la preocupación por sus hijos, no va a descansar, ni aun cuando tenga que trabajar. Entonces, lo primero es el reconocimiento de la mujer que trabaja al interior del hogar formando a buenos ciudadanos, formando y trabajando para que son personas que desarrollen sus talentos. Yo creo que es muy importante hacer ese reconocimiento a todas las mujeres que son madres y que se ocupan con toda dedicación de sus hijos. El tema de la vulnerabilidad de la mujer, ya sea por temas de violencia, ya sea por temas económicos, ya sea por temas de dependencia, ya sea por temas de abandono, de viudez, la situación que sea. Yo creo que tenemos que comprender que una mujer que necesita ser madre tiene que tener el apoyo y el respaldo ya sea desde el punto de vista de redes que se generan, ya sea desde el ámbito privado o desde el ámbito público, cuando no existe, digamos, o sea, cuando está ese vacío, digamos, para que las mujeres que son madres puedan desarrollar su trabajo, pero tengan la tranquilidad de que hay redes que van a colaborar con ellas, porque el problema más grave también que tenemos hoy día es que todos los padres pensamos de buena fe que podíamos confiar que los colegios nos estaban ayudando a educar a nuestros hijos. Y de repente nos damos cuenta que los niños empezaban a ser de otra manera de la forma que nos educábamos en la casa, y se producía un choque entre los valores que se entregaban en el colegio y los valores que se entregaban en la casa. Entonces también que la educación tenga valores mucho más humanos, mucho más concordes con la educación de lo que es la vida de familia, el orden cívico en general. Se perdieron, imagínate, las clases de filosofía, las clases de educación cívica, las clases de religión. Se perdieron los proyectos educativos que en el fondo le daban a la posibilidad a los padres de elegir la educación de sus hijos. Entonces, en muchas formas el Estado ha fallado, no solo frente a las madres, sino también a los padres de familia, pensando en lo que son las futuras generaciones. Y yo creo que para la mujer hay muchos programas hoy día que se han desarrollado. Desde mi punto de vista, hay algunos que son mejores que otros, porque yo creo que es muy importante tratar de ver el problema de la mujer mucho más en su integridad que como una cosa parcial. Y muchas veces, por ejemplo, el tema de la violencia, a lo mejor debería abordarse mucho más tempranamente cuando se da una buena formación a la mujer y se le enseña a poner límites claros. Hoy día las mujeres le dicen, mira, vive tu vida, o sea, obedece tus impulsos. Y las mismas mujeres no saben poner límites a su propia vida. Entonces, también ahí estamos fallando.
Y creo que devolverle a la mujer su dignidad, su sentido, su valor y enaltecer lo que somos como mujeres es una forma de hacer un aporte concreto y bueno, y tomar, digamos, rienda de todo lo que está ocurriendo con todos los fondos que se destinan al desarrollo de la mujer para ver a dónde están llegando y si las mujeres que están necesitándolo los están recibiendo verdaderamente o se quedan por ahí en alguna que otra organización en el camino. Hablabas ahí tú recién del aspecto de la educación. ¿De qué manera la oficina de la primera dama, la eventual primera dama Pía Adriasola, en un gobierno de José Antonio Kast, va a abordar el adoctrinamiento ideologizado en los colegios, tanto públicos como privados, que han hecho cambiar el pensamiento de la juventud actual? ¿Cómo lo van a abordar? ¿Va a haber alguna solución por parte de la oficina de la primera dama de ayuda al gobierno? O sea, espero que haya una política de Estado que sea absolutamente reivindicatoria de los valores humanos, del sentido común. O sea, es indispensable que saquemos toda ideología y todo sin sentido que se ha instalado desde, como te digo, o sea, recuperar las clases de historia, pero de la historia que es completa, no la historia segregada, las clases de educación cívica para que los niños tengan sentido en una sociedad. Es una cosa tremendamente importante que se ha perdido. Todo lo que se ha metido ideológicamente a través de las clases de orientación, que ha sido pura desorientación, por supuesto que tiene que cambiar porque el impacto que eso puede tener en muchas generaciones es dramático. Y ya lo tenemos a la vista, si no hay que hacer análisis muy profundo para ver que la educación sexual a partir del año 2000 más o menos, cuando empezaron con toda esta promoción de la educación sexual estatal, en que promovían el uso de condones y preservativos para prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ¿qué trajo? En primer lugar, la sexualización muy temprana de los niños. En segundo lugar, el aumento de los embarazos y el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahora, el año 2017 o 18, estaban tramitando un programa de educación sexual integral que partiera en menores de 3 años de preescolar, porque embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual, por lo cual se hacía urgente empezar a enseñarle a los niños de 3 años sobre sexualidad. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué están pensando, señores parlamentarios? Y ahí hay uno que era muy cercano nuestro, que yo decía, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo con esto? Si en el fondo un niño de 3 años no tiene categoría para pensar ni siquiera en hombre y mujer. Los niños son niños. A los niños no hay que tocarlos, a los niños hay que respetarles su inocencia y su derecho a ser niño, porque ellos se identifican con su sexualidad sin tener que decirles nada. Y si quieren jugar con lo que quieran jugar, no hay que intervenir su juego ni en el fondo marcarlos con eso, porque los niños en el fondo juegan indistintamente y su juego no tiene el significado que le da un adulto. Entonces, cuando los adultos empiezan a marcar los juegos y a marcar intencionadamente el con qué tienen que jugar, el cómo tienen que ser educados, qué tienen que pensar, que no hay hombres y no hay mujeres, perdón, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Yo creo que eso nos ha afectado mucho como sociedad. Nosotros lo peleamos mucho en el Congreso. Y yo creo que toda persona con sentido común tampoco está de acuerdo con que se enseñen cosas que van contra todo sentido común. Yo creo que recuperar eso es fundamental. Y también yo creo que estar muy cerca de los colegios para también conocer la realidad y ver cómo ayudar
cómo colaborar, porque en el fondo los mismos profesores de repente son víctimas de esta agresión que muchas veces no viene del colegio, sino que viene de las mismas redes sociales en las que están metidos los niños. Y bueno, en el fondo empiezan a agredir a los mismos profesores porque entran en esta dinámica de falta de respeto o desafío a la autoridad y pierden todos los límites. Y ahí, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo hacemos, porque tenemos que ayudarnos entre todos a recuperar el orden y el sentido común, partiendo por la casa, por el colegio, por el país, pero en un orden lógico, o sea, primero respetando las cosas esenciales de sentido común, que somos hombres, que somos mujeres, que independientemente de cómo queramos vivir la sexualidad en nuestra adultez, no tenemos derecho a intervenir a los niños, ni a marcarlos, ni a determinarlos, y mucho menos a intervenir, digamos, su inocencia. Eso es lo que a mí, por lo menos, como madre, es lo que más me violenta. Pía, es muy notable, importante, mientras has ido hablando, cómo has ido hilando todos los temas que nosotros queríamos tocar contigo en esta entrevista. Has hablado de familia, del amor, versus estímulos. En algún momento nombras la palabra estímulos y aquí cabe 100% la pregunta que te quería hacer con respecto a ¿cuán importante crees que es la presencia de Dios en la sociedad si consideramos que vivimos hoy día en un siglo muy particular, bombardeados por la tecnología y por un consumismo absolutamente desbordado y descontrolado? ¿Qué tan importante es Dios en esta sociedad según tu experiencia, tus vivencias y según tu creencia religiosa? Bueno, yo creo que Dios está súper presente y el problema es que nosotros lo hemos desterrado de nuestros corazones. Ese ha sido el problema. Como tú bien dices, Sole, hay un problema de tiempo. O sea, yo creo que el amor requiere de tiempo, requiere de espacio, requiere de dedicación. O sea, si uno está enamorado de alguien, no puede decirle te quiero con un celular en la mano y mirando para otro lado, ¿verdad? Yo creo que toda esta dinámica tan hiperactiva en la que hemos entrado, que no nos deja tiempo ni siquiera para mirar una flor, que es el regalo de Dios para este día, o un amanecer, o un atardecer, o mirar a una persona que pasa por nuestro lado, o sonreírle a alguien. Todo eso que son signos de Dios que están presentes todos los días en nuestros días, bueno, nos hace pensar que Dios está ausente, pero no es así. Dios está muy cerca de nosotros y está ahí todos los días. Pero finalmente lo que ocurre es que en esta invisibilización de Dios y como esta negación abierta y consciente muchas veces y declarada en muchos casos, en el fondo es un flagelo que nos hacemos a nosotros mismos. Cada vez que nosotros desconocemos a Dios, nos castigamos solos, porque en realidad no hay vida más infértil, más infecunda, más solitaria y más vacía que la que no tiene a Dios en su corazón. Y aquí da lo mismo el credo, da lo mismo la forma, porque tener a Dios, es tener el amor, es tener el sentido de la vida, es saber que nuestra vida no se termina en lo inmediato, sino que tiene un sentido trascendente, y por lo tanto pelear y exigir que en nuestra Constitución esté presente la libertad religiosa y de conciencia como existía en nuestra Constitución, y si no, rechazar esta Constitución que no se ha escrito aún. Bueno, es un imperativo porque todos necesitamos encontrarnos con Dios y tener espacio para vivir nuestra fe, para desarrollar nuestra vida religiosa, y porque somos seres trascendentes, somos seres que, como somos finitos, necesitamos sentido de nuestra vida, y ese sentido lo da la trascendencia, lo da Dios.
Así es, Pía. Mira, teníamos 2 hojas, 12 preguntas que hacerte, las contestaste todas sin tener que haberlas hecho todas. Am, Queremos agradecer tu presencia, ha sido sumamente importante para todos nosotros. Aparte de esto, este programa queda en redes sociales, la gente lo va a seguir viendo. El mensaje tuyo es extremadamente claro. Eh, Dios, patria y ciudadanía es sumamente importante. Eh, Estás tremendamente ocupada, sé que tienes otro compromiso que ya se acerca en unos minutos, así que te agradecemos por estar nuevamente con nosotros y te dejamos en completa libertad para que puedan seguir. Aparte que ya estoy bien preocupado porque están estacionados en un solo Pero lugar. yo tengo una pregunta que se sale un poquito del esquema que teníamos y la pregunta la hace una persona muy cercana a nosotros, que es la señora de Juanito, y nos pide, por favor, pregúntenle a María Pía, ¿cómo es ese famoso día de pololeo una vez a la semana de María Pía con José Antonio? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Y cómo es? Que nos expliquen, a ver si todos lo podemos implementar. Mi marido está escuchando. Bueno, este martes de pololeo es una instancia muy importante que tiene que ver con un espacio físico y mental. Lo que les decía recién, es como cuando uno quiere rezar, uno busca el espacio, busca el lugar, se dispone mental, físicamente. Bueno, es lo mismo hacerlo con el marido y el marido hacia la mujer. O sea, en este caso, José Antonio y yo, que nos dejamos un espacio primero físico, de tiempo, un espacio temporal, el tiempo. Después un espacio físico, donde sea, pero tiene que haber un espacio donde estamos él y yo y Dios, que siempre nos acompaña juntos, y podemos hablar de todas las cosas que tenemos pendientes. Hacerlo una vez a la semana tiene la gracia de que los problemas o las temáticas a tratar van teniendo como una válvula de presión que se libera rápido. Entonces, si uno tiene un enojo, uno puede aliviarlo con prontitud porque uno se desahoga, uno dice lo que tiene que decir y bueno, y ahí se dan las dinámicas de poder encontrar una explicación o pedir perdón o excusarnos si hicimos algo sin querer o en el fondo trabajar la relación. Si al final se trata de eso, de darse tiempo, porque uno cree que uno se casa y que uno va a vivir feliz para siempre y no es así. Uno cuando se casa recién empieza un camino, porque uno cuando se casa promete amarse y respetarse todos los días de la vida. Y todos los días de la vida es hoy día. No es mañana, es hoy día. Y mañana es otro día. Pero cuando yo tengo además un día a la semana especial en que me dedico a revisar cómo ha estado esa dinámica de amarte y respetarte, y reviso yo lo mío, tú lo tuyo, y en realidad yo te cobro, no te cobro, pero yo te digo, mira, sabes que aquí en realidad esto no me cayó bien, esto me pareció esto, o en realidad me hiciste falta aquí, o me gustaría esto, o sueño con esto, o me encantaría también manifestar los anhelos, los sueños, los deseos. También ayuda a que nos podamos ir conociendo cada vez más profundamente y por lo tanto asentar con el tiempo una relación también mucho más sólida. Ahora, hoy día tengo que reconocer que nuestros martes de pololeo están bastante entre paréntesis, porque estamos en esta campaña que nos ha absorbido mucho. Espero poder cobrarlos con intereses, porque ha sido muy, muy intenso este tiempo. Pero en lo posible, y ya lo conversé con José Antonio, que vamos a tener que implementar. Con 9 hijos tampoco es menor, así es que la carrera presidencial yo creo que no solamente ha sido ahora, sino que ha sido durante toda la vida, este training de vida rápido. 9 hijos es, para mí, son mis ídolos, en ese sentido, ¿no? En términos de crianza. Bueno, en mi caso, los niños, fíjate que los niños siempre valoraron mucho esto de que los papás tuvieran un espacio, porque ellos veían el resultado, el tener papás que se ve que se quieren, los niños lo valoran mucho y son muy felices viendo a sus papás quererse. Claro.
Claro que sí. Y por lo tanto, ellos se sentían un poco celosos de este martes de pololeo y siempre querían ser parte del martes de pololeo, pero aprendieron a ser muy respetuosos de ese espacio que era del papá y de la mamá, y que era del papá y de la mamá, y si era en la casa y era en el living de la casa, bueno, cerrábamos la puerta y los niños sabían que era martes de pololeo y eran respetuosos de eso. Ahora, si llegamos a salir presidente y primera dama, bueno, todos los chilenos tendrán que respetar que el martes de pololeo es martes de pololeo. Así que ahí, a lo mejor si hay alguna emergencia, tendremos que correrlo para el lunes, para el jueves, para otro día de la semana, pero de todas maneras es una urgencia siempre mantenerlo para poder mantener el amor joven y el amor vivo también. Bueno, en mi caso, si yo tomo ese día a la semana, voy a tener que contratar los servicios de un psicólogo porque voy a salir deprimido con todas las cosas que me van a echar en cara. Pía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente. Siempre hay primera vez. Oye. Pero va a ser duro. Sí, esperamos tenerte. Oye, pero atrévete. Sí, voy a tratar. Y ojalá puedas estar junto a nosotros nuevamente en una próxima oportunidad y después de las elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Pía. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Un saludo afectuoso. Adiós. Gracias. Chao, chao.